Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que vamos a dedicar a un documento en el que expresa las nuevas normas para discernir los presuntos fenómenos sobrenaturales que pueden producirse en la Iglesia, en el mundo, y que conviene aportar a los fieles una guía, una orientación. A mi modo de ver es un documento muy esperado, muy necesario, porque, claro, estamos en una época muy especial. Miren, revelaciones privadas, lo primero que hay que decir es que las revelaciones privadas no son necesarias para la fe. No añaden nada. La revelación acabó con la muerte del último de los apóstoles y cuando se producen revelaciones privadas no es para completar o añadir nada, sino para subrayar algún aspecto de la revelación que es especialmente importante en ese momento. Apariciones de la Virgen en la historia de la Iglesia en los 18 primeros siglos, pues luego están en estos últimos 2 siglos. En los 18 primeros siglos, pues se pueden destacar fundamentalmente 8. La de la Virgen del Pilar, el año 40, ya pasamos al 358, la de Nuestra Señora de las Nieves, a que se aparece a un matrimonio romano, Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra, en 1061, Nuestra Señora del Rosario, a Santo Domingo de Guzmán, en 1208, 50 años después, Nuestra Señora del Monte Carmelo, a San Simon Stock, dándole el escapulario del Carmen. Después Nuestra Señora de Guadalupe, que ahora en el año 2031, se cumplen 500 años, ¿verdad?, de esas apariciones. Nuestra Señora de Laus, en los Alpes franceses, y finalmente Nuestra Señora de La Ban, a los refugiados vietnamitas, que es la más larga, durante 100 años, hasta que no cesó la persecución religiosa en Vietnam. Sin embargo, desde 1830 se produce lo que yo llamo la Agenda 1830, está la 2030, ¿verdad?, de los nuevo orden mundial, pero aquí hay otra agenda distinta, que es la de la misericordia de Dios, la que empieza en 1830, a Santa Catalina Labouré, las apariciones de la Medalla Milagrosa, que produjo tantísimos milagros. Luego, unos pocos años después, 16 años después, en la Salette, donde se describe en media hora de aparición a Melania y a Maximino, por separado. A unos les reveló una cosa, a la otra les reveló otras, y en media hora de aparición una cantidad de detalles sobre lo que va a suceder ahora con la gran tribulación, que es impresionante. Después, 12 años después, Lourdes, donde todas estas apariciones de la Agenda 1830 van dirigidas a prepararnos, invitarnos a la conversión, la Virgen Santísima, que interviene como madre, cumpliendo el papel que Cristo le confió al pie de la cruz, pues como madre yendo a recuperar, a rescatar a sus hijos. Después, al año siguiente de Lourdes, se aparece en Estados Unidos, Wisconsin. Después, 18 años después, en febrero de 1876, en Pelvoisin, en la diócesis francesa de Bourges. Luego, 3 años después, en 1879, las apariciones a unos niños, hombres, mujeres y niños, y jóvenes y ancianos, que vieron a San José, a la Virgen Santísima, a San Juan Evangelista y a Jesús como Cordero que quita el pecado del mundo. En Knock, en ese santuario nacional de Irlanda. Después pasamos a están las apariciones que quizás de las más largas que ha habido, a Marie-Julie Janis en Bretaña, en Nantes, en la diócesis de Nantes, apoyadas por su obispo, donde describe los momentos muy detalladamente de la guerra, que la tercera guerra, que si podríamos decir,
Tercera Guerra Mundial. Después, en 1917, la Virgen en Fátima, donde muestra el infierno a los niños, en un tiempo en que no se hablaba del infierno, y que se decía que no hay que hablar del infierno. Después habla de que si no hay una rectificación habrá una Segunda Guerra Mundial, y luego el tercer mensaje, cuya una parte ha sido revelado en el año 2000, que es una desolación, Roma destruida, y el Papa que cae abatido saliendo de esa Roma destruida, pero luego pues una explicación, que esa es la que no se ha mostrado. Se ha publicado un libro con el contenido, pero no se ha presentado oficialmente como si se hizo con la primera parte del tercer mensaje de Fátima, ¿no? Entonces, pues ahí invitando a la conversión urgente, ¿no? Y luego, pues, hay diversas intervenciones de la Virgen Santísima en Borén, en Bélgica, en Brno, en Siracusa, etc. Esto hasta 1960, porque a partir de entonces se produce un fenómeno como no ha sucedido nunca en la historia de la Iglesia, es que la Virgen se aparece en muchos sitios a la vez y con el mismo mensaje de llamada urgente a la conversión. Cuento todas estas cosas porque, claro, esta intervención pues pone de relieve que era urgente, que era necesario, pues unas normas adaptadas a esta profusión de revelaciones, que han estado mezcladas también con otras supuestas apariciones, como explica el padre René Laurentin en su libro Las apariciones actuales de la Virgen María, de estos últimos 50 años, donde el padre René Laurentin, recientemente fallecido, pues explica las investigaciones que él ha hecho sobre esas revelaciones privadas, de las que él piensa pues que son auténticas unas y otras pues que considera que son inauténticas. En cualquier caso, hacía falta una clarificación. Como explica el cardenal Fernández, el prefecto del Dicasterio de la Fe, que firma este documento, las nuevas normas, pues dice que es que las normas que estaban en vigor de 1978 por parte de Pablo VI, que estuvieron reservadas durante 30 años y que finalmente se dieron a conocer muy recientemente, hace 10 años, pues estas normas habían quedado un poquito obsoletas, porque ocasionaban, por una parte, que las diócesis se les decía que no implicaran al dicasterio de la fe. Y por otra parte, las intervenciones solían ser después de mucho tiempo. Se ponían unas pautas que al final no se llegaba a tiempo para orientar, para hacer un acompañamiento pastoral, lo cual es muy necesario, porque cuando no se produce, pues se da lugar a cosas como pasó, por ejemplo, en el Palmar de Troya, ¿no? Donde había un grupo fiel, ¿verdad?, aquellas revelaciones iniciales, pero luego surgió esa secta, ¿no?, de los palmarianos, donde se dedican a ordenar obispos cismáticos, etcétera, y donde pues ha hecho un daño enorme en toda la zona, con los gastos escandalosos, y etcétera. Quiero decir que hay que, cuando no hay un acompañamiento cercano, sino que hay como una reserva, pues eso puede ser negativo. Entonces el dicasterio pues ha intervenido para dar unas pautas adaptadas a los tiempos presentes, ¿no? En la que esas pautas se dice que el que instruye en la causa es el obispo diocesano. Y luego, cuando después de esa instrucción y ese discernimiento, lo ha de consultar con Roma para que no actúe. ¿Por qué? Porque hay muchos fenómenos que afectan ya a más de una diócesis. Y entonces, más en la época de las comunicaciones sociales, y por eso es conveniente que el dicasterio de la fe apoye al obispo y ayude a discernir. Y que cualquier declaración sea siempre dejando claro que con la aprobación de Roma. O sea, que aquí Roma no se esconde, como si hacía antes, se podría decir, en las normas de 1978, bueno, pues
que se publicaron, se hicieron públicas, estuvieron reservadas, actuando, pero se hicieron públicas en 2011. Como he dicho, pues hace 13 años, ¿no? Y bien, entonces, pues en las normas actuales se dice que se instruye de esa manera, que haya un apoyo, que Roma apoye y ayude en el discernimiento, y luego, pues también que se fijen en aspectos positivos, que a la hora de discernir da unas pautas que ahora veremos brevemente, y luego, en lugar de ir a decir, bueno, esto es algo sobrenatural, no, vamos a dejar con tranquilidad, porque tampoco se le puede imponer a la gente que tenga que creer que en esas revelaciones privadas, que no son necesarias para la fe, aunque ayudan en muchísimos casos y dan muchísimos frutos, ¿no? La Iglesia no quiere apagar el Espíritu, negar la acción del Espíritu Santo, de la Virgen, de nuestro Señor Jesucristo, en su vida de la Iglesia, pero quiere que se haga de manera ordenada. Entonces, las medidas, las disposiciones que se resumen en 6. La más nihilostat, la más básica, nihilostat. No consta nada que se oponga a la fe, a la moral, en todo este fenómeno, ¿no? Entonces, pues, esa es una. Un segundo punto es, dentro de ese discernimiento, es, ojo, preoculis habeatur, que es lo que se dice, ojo, hay que tener ante los ojos, porque junto a importantes signos positivos se ha advertido algunos elementos de confusión, que hay que estar atentos por si hiciera falta una clarificación por parte del obispo. Una tercera dictamen es curatur, preocupación. No solamente hay algunos elementos que hay que estar atentos, sino que un fenómeno que tiene ya una amplia difusión, se han detectado varios elementos problemáticos o significativos, elementos aunque no sean varios, y entonces no se aconseja la prohibición del fenómeno, porque son cosas particulares, pero se dice al obispo que no aliente el fenómeno y que procure pues buscar expresiones alternativas de devoción, ¿no? O sea, un fenómeno extendido no se va a apagar, pero hay cosas negativas ahí, que mezcladas, y bien, estas son las 3 primeras posibles disposiciones. Luego quedan otras 3. Submandato, que es cuando hay elementos positivos, pero hay personas dentro del fenómeno que lo están aprovechando para su enriquecimiento personal, para su notoriedad, para poder, para beneficio, que hay incluso actos inmorales, o hay una actividad sectaria, hay algo raro, que entonces decir, no, esto hay que el obispo o alguien encargado por la sede romana, pues para ver cómo entrar a esos fenómenos turbulentos. Luego, otra posible opción es la de que se prohíba y se obstruya. ¿Por qué? Porque hay cosas positivas, pero hay escándalo, hay riesgos, hay confusión, y que se explique la razón por la cual se prohíbe el fenómeno. Y finalmente, la declaración de no sobrenaturalidad, que no es que aquello haya cosas prácticas negativas, sino que los propios videntes han dicho que han engañado, y que por tanto se puede decretar la no sobrenaturalidad. El documento de la sede romana pues da unas normas de procedimiento en la fase de instrucción, en la fase de discernimiento,
en la fase de evaluación, ¿no?, de discernimiento, y va dando pues unos elementos positivos, la credibilidad, la buena reputación de los videntes, su honestidad, su equilibrio psíquico, su rectitud moral, su sinceridad, humildad y docilidad a la autoridad eclesiástica. Segundo, la ortodoxia doctrinal del fenómeno y del eventual mensaje relacionado con él. En tercer lugar, que no es algo que se haya organizado, sino que algo totalmente imprevisible. Luego, los frutos de vida cristiana, de oración, de conversiones, vocaciones al sacerdocio, testimonios de caridad, es decir, que son aspectos positivos. Y entre los criterios negativos, pues que haya algún error manifiesto, posibles errores doctrinales que estén presentes, un cierto espíritu sectario que hace que el fenómeno se apartan del tejido eclesial, una búsqueda evidente de beneficio, poder, fama, notoriedad, interés personal ligado al hecho, ¿no?, actos gravemente inmorales cometidos en el momento o con ocasión del hecho por el sujeto o sus seguidores, y también la existencia de alteraciones psíquicas o psicopáticas en el supuesto vidente que pueden haber influido en dando lugar a histeria colectiva, psicosis u otros elementos dentro de un horizonte patológico. Es decir, como ven, pues da una serie de pautas interesantes para cómo actuar y sobre todo para poder intervenir y orientar sin dejar que eso se extienda y que pasen décadas y que no se ha dicho nada, no se ha orientado nada, porque, como dice el cardenal, pues que esa no es una postura, una respuesta pastoral adecuada. Pues bienvenido sea el documento, que sea, ojalá que sea bien asimilado en las diócesis, para que pueda servir y sobre todo para que pueda orientar y ayudar a discernir en un momento en que hay muchísimas voces que podrían ser supuestas revelaciones privadas, pero también hay otras que dan la impresión de que ahí hay confusión y que aquello, y entonces todo esto, estas pautas pueden ayudar muy bien a discernir a las diócesis y con la confirmación de la sede romana. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.